y este es el primer video que hago después de la tesis. Es irónico cómo el autor de Re:Zero dejó de actualizar justo después de que me desocupé. Pero dejando de lado mi paranoia, el episodio de hoy no es realmente nuevo. Salió originalmente como un contenido exclusivo de la última novela publicada. Lo que ha hecho el autor es publicarlo ahora para que los lectores de la web novel estén a la par de los de la light novel, ya que, por si no lo sabes, el canon de la novela ligera y el de los videos que hago aquí son ligeramente diferentes, pero eso es tema para otro video. Aclaro que no solo comentaré el episodio de hoy, que trata sobre la aparente locura de Crush, sino que también hablaré sobre el prólogo exclusivo de la novela ligera. En ese prólogo se nos revela una noche que cambió el destino de muchas personas. Nos cuentan cómo fue la noche en que Rom conoció a Feld y algo muy peculiar que hacía Heinkel. Antes de seguir, un agradecimiento a los miembros del canal. Un saludo a Tiaguaguero, a quien recuerdo haber saludado en meses anteriores. Gracias por el continuo apoyo. Otro saludo a Taimaro, de quien hace poco estuve leyendo su isekai donde se autoinserta como un protagonista fracasado. Y finalmente un saludo a Elias13, quien lleva meses apoyándome. De verdad, muchas gracias. Por el lado de mi canal en inglés, un saludo a los más recientes seguidores. Al usuario con la imagen de un pato, al que tiene de foto de perfil a Tsuna de Reborn y a Agustín. Probablemente se unieron por los shorts que había subido. Les aviso que subo una tanda de shorts cada 7 u 8 días, así que esperen un poco más por nuevo contenido. Ahora sí, empecemos. Bienvenidos al análisis del capítulo 12 del arco 10 de Re:Zero. El prólogo es corto pero interesante. Empieza con Heinkel narrando que siente un sufrimiento inimaginable, pero dice que debe aguantarlo por el bien de su familia. Recuerden que si bien Heinkel es un mal padre y un mal hijo, él no siempre fue así. El hecho de que en este momento esté muy preocupado por su familia, quiere decir que en esos días, él aún era el padre cariñoso que solía ser. Y esto tiene lógica, ya que sabemos que la noche del rapto de Feld ocurrió antes de que Teresia se dirigiera al intento de subyugación de la ballena blanca. Y como dije, en esos días, Heinkel todavía era un padre amoroso. Lo más interesante del sufrimiento de Heinkel es que hace referencia a que aquello que anhelaba se derramó entre sus dedos y llegó a un lugar fuera de su alcance. Pero las revelaciones no terminan acá. Luego Heinkel dice que siente que algo lo está observando. Ni siquiera él sabe si esto que siente es real o si es solo el sentimiento de culpa lo que lo acecha. Normalmente no haría mucho caso a este tipo de pistas vagas, pero la novela muestra algo interesante, algo que a menos que esté bien traducido no entenderías. Resulta que cuando la obra menciona esta cosa que lo observa, lo narra junto a un símbolo de corchetes que no es la primera vez que aparece. Recuerdo que en la emisión del arco 6 me pareció haber visto esos corchetes, y curiosamente tuve razón. En esa época los corchetes se usaron para hablar de puntos clave de la trama, como los libros de los muertos, la palabra muerte o el mismo nombre de Subaru. Lo curioso es que la obra usaba esos corchetes para referirse al Subaru que fue afectado por los poderes de Gula, y también se usan para hablar del Corleonis, la autoridad que consiguió de Regulus. Pero, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Los corchetes hasta ahora han sido usados en su mayoría para hablar de elementos con mucha relación con las autoridades. Que esto aparezca ahora que se habla de Heinkel da mucho en qué pensar. Lo más llamativo es que aquello que aparentemente se le escapó a Heinkel de las manos parece ser la sangre de dragón. Esa sangre milagrosa que busca para curar a su esposa y que en su momento Subaru también consideró buscar para despertar a Rem. Por ahora, y como digo, es solo una suposición, pareciese que la sangre que tenía guardada el reino y que aparentemente terminó robando Heinkel, contenía dentro una autoridad. Aunque claro, otra opción es que simplemente los símbolos de los corchetes fueran mal traducidos por la IA que tradujo el episodio. Sea como sea, tocará esperar por una versión más confiable. Pero pasemos al siguiente punto. Sinceramente no esperaba que el autor sacara otro episodio para el cierre del volumen. Por lo general, un final siempre debe terminar en un cliffhanger que deje al espectador con ganas de más, y la revelación de Heinkel siendo un caballero inmortal ya cumplía con creces. Pero que saliera la locura de Crush fue algo que definitivamente impacta mucho más. Probablemente ya escucharon un resumen sobre cómo se desarrollan las cosas, pero si no, les pondré el short donde hablo brevemente sobre lo ocurrido. Allí se narra cómo Subaru, Beatriz y Tiga se reúnen para visitar a una de las figuras más importantes del reino, alguien quien en palabras del anterior rey de Lugúnica es la persona más relevante de la nación. Imaginen cuánta estima le tenía el rey, que incluso consideraba la vida de Miglotot más importante que la suya propia. Lo más curioso es que Miglotot parece tener una conexión, o al menos parece que conoció en vida a la princesa Esmeralda Lugúnica, una joven que comparte el mismo nombre que uno de los enemigos del reino, Capella Esmeralda Lugúnica. ¿Pero qué tiene que ver Capella en todo esto? Pronto lo descubrirás. En cuanto Subaru, Tiga y Beako llegan a la mansión de Miglotot, encuentran a todos sus guardias muertos,
y debido a que la sangre aún está fresca, deducen que lo que ocurrió ha sido reciente. Al instante corren al dormitorio del anciano solo para encontrarlo muerto cortado por la mitad, pero eso no fue lo que impactó a Subaru. Lo que más lo dejó en shock fue ver a la asesina, una espadachina que usa su arma para cortar, no con el filo del acero, sino con el viento. Crush Karsten. Todos los cuerpos de los guardias y el del mismo Miklotov fueron cortados con una hoja de viento. La candidata solo mira a Subaru y le pregunta si él es el Natsuki Subaru real. Pero ¿qué pasó exactamente? Nadie lo sabe, porque el episodio extra termina ahí. Sin embargo, si recordamos que Miklotov conocía la conexión de Capella con la antigua princesa del reino, no es descabellado pensar que ahora que el arzobispo ha logrado dominar a Crush gracias a Filore, la haya usado para eliminar a la única persona que sabía demasiado, ensuciando de paso la candidatura de su rival. Recordemos que se cree fuertemente que Capella está controlando a la nueva candidata al trono, Filore. Otra opción es que Crush, en este tiempo que ha estado fuera de pantalla, haya descubierto rastros de Capella y creyera erróneamente que el arzobispo se había transformado en Miklotov. Recordemos que ella ya tuvo un encuentro con la villana y conoce su habilidad de transformación. Esta teoría cobra fuerza cuando recordamos que al ver a Subaru, le pregunta si es el auténtico, aunque personalmente para mí pareciese que Crush está en una alucinación. Desde ya les digo, la persona en cuestión es la misma Crush, no es Capella haciéndose pasar por ella ni nada parecido. Y digo esto porque se menciona que Crush ha estado usando el ataque característico de la primera temporada, ese que solo su protección divina le permitía realizar, es decir, es un ataque aparentemente irreplicable. Otra cosa que queda plasmada es que la forma de hablar de esta Crush es idéntica a la que tenía en la primera temporada. Quizás alguien piense que es porque recuperó sus recuerdos, pero no. La Crush que los había recuperado seguía hablando como la de la tercera temporada, a diferencia de la versión que vemos hoy. Sé que suena confuso, pero esto es más fácil de comprender en japonés si comparamos su forma de hablar original con la de la actualidad. También he visto hasta algunos decir que todos esos cuerpos asesinados en la mansión podrían ser sirvientes o señuelos puestos por Capella, pero la verdad pienso que sería algo muy rebuscado. Ante esos casos prefiero inclinarme por la navaja de Occam, que dice que la respuesta más simple suele ser la correcta. Por cierto, mientras escribía esto, se acaban de publicar las ilustraciones del último volumen de la novela. Entre ellas vemos algunas muy interesantes, pero la mejor no es la de Crush asesinando a Miklotov, sino en mi opinión la de Felix. Verán, el episodio hacía énfasis en la espada recta de Crush, y eso me llama la atención porque, aunque no lo parezca, son contados los personajes en escena que usan una espada curva. El único que sabemos que cuenta con una espada curva en este momento es Salum. De hecho, el texto describe su arma como una Shamshir, la cual, como ven en pantalla, tiene esa forma curva. ¿Por qué es importante? Porque la persona que amenaza a Felix tiene justamente una espada con esas características. Pero la cosa no acaba ahí. En la ilustración se aprecia parte de la prenda del agresor, y curiosamente se parece muchísimo a la ropa que usa Salum. No sé cómo sentirme con esto. Se supone que Salum está en la facción de Tiga. ¿Será que el autor hará que en el canon Salum sea un miembro de la organización secreta de Russell? Probablemente, aunque a mí me gusta más la teoría de que Salum no trabaja para Russell, sino que en realidad es un infiltrado de Capella, tal como en el juego. Esto no solo encajaría con el carácter manipulador de Capella, sino que ya tenemos constancia de ella infiltrando sirvientes en las altas esferas de los países. De hecho, si Elsa recibió su poder fue justamente porque Capella tenía en Gusteco a una de sus subordinadas en lo más alto de la escala política. Además, suena mucho más cool que Capella tenga un espía en la organización secreta de Lugunica. Le daría mucha aura a su persona. Por último, la lectura del episodio de hoy me hizo ver a Miklotov con otros ojos. Verán, ahora que sé que es alguien tan tranquilo y de buen carácter, volví a ver la escena del episodio 13 de la primera temporada, donde Subaru hace el ridículo ante todos, y noté que Miklotov fue el único que lo trató con respeto mientras los demás se burlaban de él. Tras lo ocurrido hoy, Subaru reflexionaba sobre cómo nunca se dio cuenta del gesto que el anciano tuvo con él en aquel entonces. ¿Por qué menciono esto? Porque yo pienso que Subaru sí sería capaz de hacer un bucle por él. Sé que la mayoría de los que ven este video tienen la idea de que Subaru ya no morirá por cualquier cosa, para arreglar los problemas que se presenten, y aunque es verdad, también es cierto que esa mentalidad siguió evolucionando en los arcos 7 y 8 del Imperio. No quiero entrar en detalles sobre la evolución de su perspectiva respecto al retorno por muerte, porque hablar de algo que se desarrolla por casi 200 capítulos después del anime nos tomaría una eternidad. Solo quédense con esto. Yo opino que de presentarse la oportunidad, Subaru sí haría un bucle con tal de salvar a Miklotov. Y eso sería todo por hoy. Siento si no hablé demasiado de la parte de Crush, pero créanme, esa sección en la novela es minúscula y hay que esperar al siguiente episodio por más pistas. Lamentablemente,
La obra entrará en hiatus porque ya se publicó el volumen 44 y el siguiente volumen saldrá en 3 meses. Recordemos que el autor no suele publicar los capítulos de inmediato, sino que empieza a hacerlo mes y medio antes del lanzamiento. Así que ya pueden sacar las cuentas de cuándo regresará. Espero que les haya gustado este breve análisis. Yo me despido. Nos vemos.